Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente en el que voy a hablar pues, de varias cosas, no sé, pues cosas que se me ocurren a mí, así de repente. Voy a hablaros de secuelas cutres, pero que son divertidas, y de sagas del siglo XXI, bueno, pues que han estado ahí un poco como sustituto de las sagas de terror, pues que han habido en los 70, en los 80, y son pues las nuevas sagas que se han realizado de terror, aunque las sagas de los años 70, de los años 80 aún siguen vigentes, aún se siguen haciendo películas de La Matanza de Texas, se siguen haciendo secuelas de Halloween, de Hellraiser, en fin, las sagas de toda la vida, bueno, pues siguen ahí siempre con remakes, precuelas, reboots o alguna que otra secuela. Pero bueno, empecemos con esto que se me ha ocurrido de secuelas cutres, pero divertidas. Las colinas tienen ojos 2. Las colinas tienen ojos 2, que la dirige el mismo Wes Craven, el director de la primera película. Pues tenemos una película que es bastante floja, salió mucho después de que se estrenara la primera parte, pasó un poco como La Matanza de Texas. No tardó tanto, porque La Matanza de Texas fue más de 10 años lo que tardaron en hacer una secuela, también de nuevo, dirigida por el propio Tobe Hooper. Entonces, cuando vas a hacer una secuela de una película que ya se ha convertido en un clásico, pues qué mejor que coger al director de la película original. Eso es lo que pensaron, por ejemplo, con La Matanza de Texas. Le salió para mí una buena secuela, pero no llegó al nivel ni muchísimo menos de la original. Hay veces que te sale algo único y hasta ahí es algo irrepetible, aunque seas un grandísimo director. En este caso, Wes Craven hay que tener en cuenta de que aparte de que se tardó mucho en hacer una secuela, también era otra década, no estamos hablando de los 70. Las colinas tienen ojos, era un survival muy salvaje, típico de los años 70, tenía ese salvajismo, esa suciedad de los años 70. Claro, ya estábamos en los 80, concretamente en el año 85, ya era la época de los slashers, de hecho que a mitad de los 80 se habían desgastado, porque bueno, pues hubo un boom cuando salió el éxito de la noche de Halloween, y luego Viernes 13 ya, pues dijeron, ostras, esto es una mina de oro, y empezaron a hacerse slashers a punta pala. De hecho, que cuando ya se estaba desgastando la fórmula, llegó Wes Craven a revitalizarlo con Pesadilla en Elm Street, que luego en los 90 lo volvería a revitalizar en los slashers con la película de Scream. Pero entonces, claro, llegó una película un poco como alimenticia, ¿no? En plan de que, bueno, he tenido un gran éxito con Pesadilla en Elm Street, pero ahora hay como un lapsus en el que Wes Craven estaba un poco que no sabía para dónde ir, haciendo películas para televisión, como es la de Hibernado Vivo, o películas ya para un de terror adolescente, como ya se había visto la mano que tenía con Pesadilla en Elm Street. Bueno, pues ahí tiró con Amiga Mortal sin tanto éxito que con Pesadilla en Elm Street, y entonces era como que necesitaba un éxito, y dijeron, bueno, pues vas a hacer una secuela, ya que no habías hecho la secuela de Pesadilla en Elm Street, cogería la franquicia mucho después con la nueva Pesadilla de Wes Craven, pues vamos a agarrar y hacer una secuela de otro gran éxito que has tenido, que es el de Las colinas tienen ojos, pero adaptándolo a los años 80. O sea, vamos a hacer, en vez de un survival, que sí que tiene elementos de ese survival, vamos a hacer un slasher, que es lo que está más de moda, y bueno, pues a ti se te da bien, y es una película de adolescentes. Han cambiado la familia de la primera película por un grupo de adolescentes. Ya no es esa familia de caníbales que viven en el desierto, como era la primera, era como una familia que vive en el desierto, una familia de caníbales enfrentada a una familia moderna, una familia de ciudad, una familia urbanita. Dos mundos diferentes enfrentados en el terreno que le va bien a la familia esta caníbal, en el terreno de una de las familias, y la otra es como que tiene que sobrevivir. Aquí no, aquí ya han recortado lo que es la familia solamente a un par de personajes. Sale Júpiter, que era Richard Berryman, que es el actor pues más característico que aparecía en la primera de Las colinas tienen ojos, y un tío suyo, y entonces eran solamente estos dos caníbales enfrentándose a una familia, a un grupo de chavales jóvenes, de moteros, de estos que hacen motocross y tal. Entonces era todo como llevado al slasher, que tampoco pasa nada porque cambies la onda, no vas a hacer tampoco una película igual, está bien que le cambies el tono, pero
la cosa quedó muy floja, muy floja. También era una época en la que los slashers ya no tenían la fuerza que tenían antes, la censura había metido mucha mano, por lo tanto no tenían las escenas tan sangrientas, esos efectos especiales prácticos que tenían a principios de los 80. De hecho, que Wes Craven con Pesadilla en Elm Street se marcó, en una época que ya empezaban los slashers a flojear, se marcó un peliculón salvaje y bestia, pues más propio de principios de los 80 que del 84, que fue cuando se estrenó la primera Pesadilla en Elm Street. Entonces esta película es una secuela tardía, con un cambio de tono que no le sentó bien y mucho más floja, no le dejaron meter la violencia que tenía en la primera película, y también rodada rápido y a lo mejor hasta sin ganas, puesto que era una especie de, bueno, necesito un éxito rápido, pues vamos a hacer una secuela de una película mía que haya tenido éxito y tal. Entonces pues se quedó una película floja, pero está distraída, o sea, es una película que dices no es buena, es una secuela cutre, las cosas como son, pero está distraída a la vez y dices, bueno, pasas el rato y yo qué sé, pues está chula. Está chula, es muy inferior a la primera parte, pero está chula, no está mal. Seguimos con secuelas cutres. Un hombre lobo americano en París. Bueno, esta yo recuerdo que la vi en el cine y me gustó, oye, yo salí y me gustó bastante, porque está muy distraída, la verdad es que está muy distraída. Pero, joder, luego la vas viendo con el tiempo y dices, madre mía, ya incluso en su día yo veía los efectos especiales muy cutres. Era la época del CGI, ya en los 90 empezaba el CGI, pero era un CGI muy primario, muy cutre. Aún hoy día, después de que ha avanzado tanto lo que es esos efectos especiales por ordenador, nunca van a poder sustituir a los efectos especiales prácticos. ¡Jamás! Ya se tienen que gastar mucho dinero para que quede medio bien y aún así se le notan las costuras. Mientras que los efectos especiales prácticos, siempre, aquello que puedes tocar, es visualmente más poderoso que todo esto hecho por ordenador. Entonces, claro, sustituir a esa transformación que había en la primera película, la de un hombre lobo americano en Londres, con unos efectos especiales brutales, esta era de Rick Baker. Robotin fue el que hizo los de Aullidos. Y La Cosa también. Ojo, la película de terror con mejores efectos especiales. Pero esta es la mejor transformación de hombres lobo de la historia. La de un hombre lobo americano en Londres. No hay otra transformación igual. Aullidos la tiene muy buena, pero no como esta. Y aquí de repente me pones esa transformación artesanal de la primera película a unos efectos especiales cutres hechos por ordenador, los hombres lobo, bueno, pues yo qué sé. Han metido muchos más hombres lobo, pero en la primera con uno ya se come a todos los demás. Luego, la mezcla de comedia-terror que tan bien funcionaba en la primera película, pesando mucho más el terror, la primera película, en esta segunda ya pesa más la comedia, es como una comedia. Entonces no queda tan bien. Un hombre lobo americano en Londres es una auténtica joya, un auténtico clásico, una película que es maravillosa, funciona como película de terror, funciona también en los momentos cómicos, o sea, es una auténtica maravilla. Y esta segunda parte, que se hizo muchos años después, y se le llama segunda parte, bueno, por llamarle algo, porque en realidad tampoco conecta con la primera, salvo que pues tenemos un americano en vez de en Londres, en París, en una capital europea. Ya está, pero lo que es el argumento tampoco es que tenga mucho que ver con la original. Más bien el argumento se acerca más a cualquier secuela de Aullidos que lo que es a la primera Un hombre lobo americano en Londres. Pero ¿qué tiene? Pues que está distraída a la vez y oye, es una película ligera, con mucha comedia y está bien. Yo, pues las veces que la he visto, digo, pues no es buena, pero por lo menos me distrae. Pasa como la de 13 fantasmas, el remake que hizo William Beck de la película esta de William Castle. Una película que lo mismo, yo también la vi en el cine y también salí, oye, y me gustó. Y es una película que la veo y la disfruto, pero no es buena. O sea, es una película que digo, es cutre, los efectos especiales son cutres, desde la primera vez que la vi, que los vi cutres, pero joder, pasan muchas cosas y la ves y está distraída. Y lo mismo pasa con estas películas. Secuelas cutre, pero distraída. Witchboard 3, la de esa del tablero de la bruja, que es una película que, bueno, hoy no la recuerda mucha gente en los 80, pero fue un gran éxito, la verdad. Es una película que salían, bueno, utilizaban el tablero de la Ouija, como estas nuevas que hicieron de la Ouija, de la productora esta de... joder, a ver si lo digo. Coño, estoy espesico hoy.
Blumhouse, coño, no me salía la productora Blumhouse, que hizo estas de Ouija y Ouija, el origen del mal y tal. Bueno, pues ya en los 80 se hizo una película de tablero diabólico, el Witchboard, que era pues una película sobre la Ouija, que estaba bastante bien, de hecho tuvo bastante éxito y se hicieron pues algunas secuelas. La segunda parte también estuvo bastante bien, aunque era inferior a la primera, pero luego se hizo una tercera parte que es un despropósito. Brutal. Una tercera parte que dice, joder, madre mía del señor y madre mía del señor. O sea, hay secuelas muy cutres por ahí, joder. Tenemos también de la época esa otra película que también tuvo cierta repercusión, que fue La Noche de los Demonios, que también tuvo unas secuelas, pero bueno, las secuelas más o menos estaban chulas y estaban bien, pero esta es unos efectos especiales por ordenador realmente horribles, o sea, es pésimos, es quedarme corto. Y luego la trama es como la semilla del diablo, rollo la semilla del diablo, pero pero cutre a más no poder, o sea, es una scary movie de la semilla del diablo. Es muy mala, pero te distrae precisamente porque te ríes con los efectos especiales tan cutres y te ríes porque dices, madre mía, esto quiero homenajear de algún modo en el argumento a la semilla del diablo. Y dices, por Dios, vamos a ver. Alma de cántaro, esto te estás quedando en la sombra de la sombra de la sombra. O sea, no puedes llegar al nivel de la semilla del diablo, que va, ni de coña, en una película de porquería. Pero, precisamente por eso, por querer llegar a imitar el argumento de una obra maestra del terror, y esos efectos especiales tan cutres y tal, bueno, pues tenemos una película que te partes el culo y dices, bueno, te ríes, solamente por reírte pues está bien ponérsela. Demons 2, segunda parte de Demons. Otro clásico de los 80 de Lamberto Bava, que es un director, bueno, pues que no llegó a la grandeza de su padre. De hecho, que empezó bien. Empezó con Macabro, Un cuchillo en la oscuridad. Y esta de Demons. En realidad solamente hizo estas tres películas que, bueno, que se puede decir que son buenas, sobre todo Demons, que es la película más representativa de este director, y luego ya se fue todo al carete. No tenía el talento de su padre, del grandísimo Mario Bava, y tampoco le sirvió de mucha ayuda tener de padrino al grandísimo Dario Argento, que también apadrinó a Michele Soavi, que sin tener el apellido Bava, Michele Soavi sí que demostró ser un gran talento. Este empezó bien, pero luego se fue un poco de madres, ¿no? O sea, es como que necesitaba un patrón de elementos de otros directores para poder hacer una película buena. En Un cuchillo en la oscuridad, pues tomó ese patrón de Dario Argento, hizo un giallo muy a lo Dario Argento. Sin embargo, con Demos, por ejemplo, ya tomó ese rollo muy sangriento y bestia de Lucio Fulci con el tema de Romero, los zombies y tal, aunque en este caso son demonios, mezclando ya con tema de acción un poco más movido. Y salió una película realmente pues espectacular. O sea, tiene unos efectos especiales prácticos muy buenos, es una bestialidad, en un cine la gente encerrada. Ya no es que tengan que entrar en muertos vivientes o demonios de fuera hacia adentro, ¿no? Es que están ya dentro. También tienen un toque a los San Raimi, Posesión Infernal. Esa es una pasada, Demos. De hecho, que por eso se convirtió en una película de culto. Así que Lamberto Bava dirigió una segunda parte, pero ya era la época del Lamberto Bava aburrido, el Lamberto Bava soso, el Lamberto Bava ya que estaba ya de capa caída, y eso que no había logrado levantar su carrera, como digo, más que con tres películas representantes de su filmografía que son las mejores, que es Macabro, Un cuchillo en la oscuridad y esta de, sobre todo, la de Demons. Entonces la segunda parte nos traslada, en vez de un cine, es un edificio, así que de estos como un rascacielos, y ya pues es lo mismo, todo lleno de demonios y tal, pero todo mucho más cutre. Los efectos especiales son mucho más cutres. Es todo igual que en Demons, pero peor. Y entonces salió una secuela, la verdad es que muy cutre y muy floja. Pero también está muy distraída. También dices, oye, está bien, ves Demons y dices, pues esto es como un quiero y no puedo, pero por lo menos la veo y me distrae y me lo paso bien. Entonces al final sigue teniendo ese espíritu ochentero pues que tenía la primera película y que también pues, por lo menos se puede disfrutar en la segunda. ¿Qué más?
Bueno, podría también comentar algunas secuelas de la saga de Puppet Master, por ejemplo, la del Amo de las Marionetas. Las mejores para mí, la primera y la segunda. Sí que me parecen dos joyas, sobre todo la primera. Pero ya el resto de películas de Puppet Masters, la tercera. Es que hay un montón, yo ya perdí la cuenta. Hay más de 10 películas de Puppet Master, o sea, y aún no, hasta hace poco han estado haciendo la Full Moon películas de esta saga. Pero ya a partir de la tercera ya la cosa ya empieza ya a decaer. O sea, estamos ante una serie B que dice, bueno, la primera película tiene un tono onírico que la verdad es que está bastante chulo, que dices, joder, pues la película pues, está chula. De hecho, se convirtió en una película de culto y por eso luego tuvo esta secuela y se hizo una saga tan... La secuela se hizo la saga de lo que es tan longeva. La segunda parte también está bien, aún sigue manejando ese trasfondo onírico de la primera. Es un poco como las primeras partes de casi todo lo que estaba haciendo la Full Moon a finales de los 80 o principios de los 90. Como subespecies también, que tenemos pues una primera parte que dice, joder, mantienen como un espíritu de serie B muy añejo, incluso podríamos hasta catalogarlo más de los años 70 que de los años 80, pero luego ya se van perdiendo en secuelas a cada cual peor. Entonces en la saga de Puppet Master, pues la tercera, la cuarta, la quinta, yo ya perdí la pista, ya no sé a veces pensando ni cuál es cuál, pero la verdad es que son bastante malas y cutres. Pero todas son distraídas, ojo, no hay ninguna de la saga Puppet Masters que me aburra. Sí que hay otras sagas, incluso más conocidas, que veo algunas secuelas que ya es la quinta, la octava o la décima, que dice ya, ostras, ya te aburre. Pero estas no, estas con todo el rollo de los muñecos, la verdad es que todas consiguen divertirte, aunque sean películas que dice, bueno, pues son cutres a más no poder. Pero ese cutrerío a veces está chulo y una noche que dices, tengo ganas de reírme un rato y pasar un rato distraído, pues bueno, voy a ponerme Puppet Master 15 y la ves y te distraes un rato. Bueno, pasemos de secuelas cutres a sagas, pero sagas del siglo XXI. O sea, ya seguimos teniendo, como digo, las sagas más populares de terror que teníamos, que agarraron de los 70, de los 80 y que aún hoy día siguen, como pues la saga de La Matanza de Texas, la saga de Halloween, Hellraiser también está por ahí, se aparcó la de Pesadilla en Elm Street, porque Robert Englund pues, no quería nunca volver a papel, y el remake pues se ve que tampoco tuvo el éxito que se esperaba, poniendo a otro actor como Freddy Krueger. El Viernes 13 también está parado y están ahí que no saben si tirar para adelante o no, pero son sagas que siempre al final pues, van a ir sacando alguna que otra secuela, reboot, remake o precuela. Scream también aún sigue, pero en el siglo XXI, bueno, pues decidieron volver a hacer otra serie de películas, otra serie de sagas. Y entre ellas, las más populares, si no contamos, por ejemplo, con Jeepers Creepers, es que Jeepers Creepers en realidad podía haber dado para una saga, pero se quedó solamente en la primera y la segunda película, que son las que tienen más relevancia, sobre todo la primera, porque ya tenemos la tercera y la cuarta que llegaron muchos años después y que son una auténtica basura. ¿A cuál peor? O sea, la cuarta es aún peor que la tercera, que ya era decir mucho. Entonces no se puede considerar una saga, en realidad son 4 películas que están ahí y bueno, la primera tuvo mucho éxito, al poco se hizo una segunda que también tuvo éxito y luego la cosa se quedó aparcada y muchos años después, por todo el asunto de Víctor Salva, que estuvo en la cárcel por pedófilo y tal, ya lo comenté cuando hablé sobre el vídeo, hablando pues de lo oscuro que había detrás de Jeepers Creepers. Entonces, pues ha tenido siempre muchos problemas para retomar la saga y al final incluso la última película no la dirigió el propio Víctor Salva. Entonces no cuento Jeepers Creepers, pero sí que puedo contar, por ejemplo, quizá la saga más representativa que haya habido en el siglo XXI sea la de Saw. La de Saw y quizás a lo mejor pues luego el expediente Warren, pero me refiero a el número de secuelas. O sea, cuando se hizo Saw, James Wan no sabía que iba a conseguir el éxito tan brutal que diera para 10 películas y aún se piensa hacer una octava, aunque creo que la han cancelado, pero bueno, no me extraña que lo dejen reposar un tiempo y hagan luego otra película, porque pasó eso cuando llegaron a la séptima. Se supone que se iba a acabar todo, pero lo dejaron reposar 10 años y vino entonces una octava. Y luego ya llegó otra, que era la de Espiral. Y el año pasado, ¿no? O el anterior, llegó la última, que era la de esta de Saw X.
Entonces es una saga que aún, yo creo que mientras dé dinero, cada cierto tiempo seguirán haciendo películas, lo irán dejando enfriar y seguirán haciendo películas. Pero tenemos una saga que recuperaba, digamos, esos psicothrillers de los 90, pero como tipo Seven y tal, pero adentrándolo más en el terreno del terror, cogiendo un poco incluso los elementos de los giallos italianos de los años 70. Ese muñeco que parece de guiñol, como si fuera una marioneta, que tiene el asesino y que es el que, digamos, va presentándote un poco cada trampa. Luego también tenía una capacidad bastante original a la hora de mostrar cómo mata este asesino en serie. No era algo que no se hubiera visto, ya habíamos visto gente encerrada que tiene que pasar una serie de pruebas, lo vimos en Q, pero todo este tema de este asesino, que no mate con sus manos, que mate a través de trampas, o sea, él no... Jigsaw, este puzzle, o John Kramer, como queramos llamarle, es como... ¿cómo decirlo? Es una especie como de Aníbal Lecter, ¿no? De ahí cogido también ese elemento de El silencio de los corderos, que es un thriller con muchos elementos de terror. Entonces es como un tipo como Aníbal Lecter, es un tipo muy educado, un tipo muy inteligente, que cree que tiene una superioridad moral con respecto al anterior. O sea, cada prueba que hace este hombre es una manera un poco de dar una lección de vida a la persona. Como que después de esa prueba va a trascender algo en él, va a comprender el verdadero sentido de la vida y va a apreciar más la vida. Y va también pues un poco a expiar sus pecados y a empezar de cero y a llevar una mejor vida. Se cree un poco como Dios, ¿no? Porque yo creo que nadie debería ser portavoz de la verdad absoluta y decir que lo que está bien, lo que está mal y lo que haces tú es un pecado y yo soy el que voy a imponerte la manera en la que tienes que vivir o voy a hacerte reconocer tus errores. Yo creo que cada persona es libre de llevar la vida que quiere porque en muchas ocasiones prácticamente los castigos son realmente desproporcionados e injustos. Porque hay personas que solamente por llevar un tipo de vida que vale, que es perjudicial, bueno, pues es perjudicial para él sabrá lo que hace en su vida. Muchas veces ni siquiera perjudica a terceras personas. Y si perjudica a terceras personas, son esas terceras personas las que tienen que mediar con esta persona que las está perjudicando. Entonces nadie tiene que hacer la labor de Dios, decir, no, tú vas a cambiar la vida, tú vas a mejorar porque tu vida es mala, porque tú te perjudicas a ti o perjudicas a los demás. No sé, es como uno que fuma, sabe que el fumar le va a matar, pero oye, ya tiene las instrucciones de que infumar mata en el paquete. Tú le puedes dar un consejo, pero no vas a obligarlo a que no fume y te lo estoy haciendo por tu bien y encima masacrándole el cuerpo. Entonces un poco es ese juego de esa doble moral que tiene de lo que yo creo que es justo, lo que creo que es injusto y lo que creo que está bien y lo que creo que está mal. Y lo que está mal yo lo cambio a mi manera, a mi modo y te doy una lección de vida a través del dolor, porque el dolor purifica y es un poco pues el tema de la expiación que hay... que puede tocar incluso el tema religioso, una expiación a través del dolor, la expulsión de la culpa a través del dolor y el cambio de vida, de tener un paradigma de vida diferente. Pero bueno, es una idea muy original, el que este asesino no mate, que sean trampas, y al final lo que la primera película, digamos que para mí es la mejor, la primera de Saw, era la que te exponía cómo mataba a este asesino, la que te presentaba, bueno, pues todo el tema de las trampas, del tipo lo que buscaba con esas trampas a la hora de darle una lección a las personas que, bueno, pues a las que les ponía estas trampas. Si quieres liberarte, bueno, pues tienes que sufrir un gran dolor, pero bueno, el que no se libere también muere, y a veces muere sin haber cometido un crimen atroz a la humanidad. Entonces por eso lo veo desproporcionado. Y ya, pues después del gran éxito que tuvo la primera, bueno, pues empezaron a hacerse secuelas en las cuales, bueno, ya James Wan solamente dirigió la primera. Y entonces las secuelas al final, bueno, poco a poco fueron entrando más en el terreno del gore, en el terreno de la sangre, y dejando un poco de lado ese tema de la investigación, ese tema del misterio, del suspense, ese equilibrio entre thriller y terror que sí que tenía la primera parte. De hecho que la gente dice, es súper sangrienta. No, pasa como con La Matanza de Texas. No es sangrienta, es un terror más psicológico, pero está el salvajismo de la Matanza de Texas, o de esta película. La Matanza de Texas es más salvaje. Esta no es tan salvaje, pero sí lo que propone la película.
Entonces en la mente, pues la gente parece que recuerda en su mente de que es más sangrienta de lo que realmente es, tanto la Matanza de Texas como esta de Saw. Pero esta de Saw empezaron a ser sangrienta a partir de la segunda y sobre todo la tercera, que fue cuando puso de moda el denominado torture porn, que salió con la película de Hostel de Eli Roth. Pero yo creo que se puso más de moda a través de que agarrar ese concepto de la tortura, de toda la bestialidad, esa sangrienta, en Saw, y entonces ya cada secuela era pues simplemente la gente iba ya no para ver esa sorpresa final que tanto sorprendía en la primera, incluso en la segunda, aunque yo la segunda al final la verdad es que me lo olía. La gente ya no esperaba sorpresas en el final porque eran cada vez más descabelladas y tenían menos sentido. Pero iban para ver las trampas, para ver lo original de las trampas y cómo muere la gente y la bestialidad de las trampas y tal. Y eso es lo que ha dado a que cada vez se vayan haciendo más secuelas, como pasaba también, por ejemplo, Destino Final, otra de las sagas importantes del siglo XXI. De nuevo, para mí la mejor es la primera, es la que te propone la idea, esa idea original de que es como un slasher, pero el asesino es la muerte. O sea, tú cuando te toca morir, si por algún motivo tú logras salvar tu vida, tienes una premonición, algún don que te hace poder prever que vas a morir, luego deberías haber muerto ahí. Entonces, si no mueres ahí, pues la muerte va a perseguirte, a ti y a las personas que tú hayas salvado, ¿no? Entonces, está muy bien, es muy original. Y ya las secuelas, pues era simplemente jugar con la fórmula, pero ir cambiando cosas. Entonces, cogía un elemento que ya estaba previamente, por ejemplo, en las películas de la profecía, pero bueno, jugando un poco más con todo el tema de estos accidentes que en realidad son producidos por la muerte. ¿Qué pasa? Pues eso, que cada secuela lo que buscaban era innovar más en la originalidad de esos accidentes que provocan la muerte y meter incluso escenas cada vez más sangrientas, porque la primera no es sangrienta, pero a partir de la segunda ya empieza a ser sangrienta. Bueno, pues es eso, simplemente la gente va como cuando iban a ver la saga de Viernes 13, era para ver las muertes originales que se le ocurrían a Jason con sus víctimas. Cuando iban a ver Pesadilla en Elm Street, a ver qué nueva pesadilla se le ocurre en la que Freddy Krueger mate a las víctimas. Pues cuando van a ver Destino Final, pasa lo mismo que cuando Saw. En Saw queremos ver trampas originales, en Destino Final queremos ver muertes accidentales, pero muy originales. Y al final se forma un patrón que poco a poco se va desgastando y para seguir con la saga lo que hacen es parar, lo dejan enfriar y luego hacen una nueva secuela, como hace poco hicieron este año, la última de Destino Final, que yo la vi, me pareció muy flojita, la verdad. Decían que no, es que hemos hecho algo diferente. No, es lo mismo de siempre. Han contado un punto que no tiene absolutamente nada de original, ni de novedoso, ni te cambia para nada la estructura de lo que es esta saga, que también ha ido cambiando sus normas, a medida que han ido haciendo películas han ido cambiando las normas, que es un poco como me pasaba en Pesadilla en Elm Street, cada película las normas eran diferentes, es decir, no, pues ahora puedo matarte fuera del sueño, ahora no, ahora no sé qué, ahora necesito a alguien que duerma para atraer a otras personas a las pesadillas. Bueno, pues aquí iban cambiando las reglas del juego a cada secuela. Pero también son una saga muy importante dentro del cine de terror, del cine fantástico del siglo XXI. Otra saga importante que tenemos en el siglo XXI es, por supuesto, Insidious. James Wan es una de las figuras más representativas como directores del cine de terror del siglo XXI. Es de los sucesores y de los herederos de estos grandísimos directores, pues como son John Carpenter, los fallecidos Tom Hooper, Wes Craven o George Romero. Entonces después de Saw y antes de Expediente Warren, hizo Insidious, o sea, una película de muy poquito presupuesto, $1 millón para la Blumhouse, de cuando Blumhouse se gastaba muy poco dinero, ahora ya va metiendo más dinero en las producciones, rodada con cámaras de televisión, aunque esto no es nada nuevo, ya Alfred Hitchcock rodó con cámaras de televisión Psicosis y le salió una obra maestra. Tenemos una película que vuelve un poco a esa raíz del cine clásico de fantasmas de los años 70 y principios de los 80, con una película que realmente funcionaba como película de terror y funcionaba como un reloj. Por eso tuvo el éxito que tuvo, porque se marcó una película de terror que realmente a la gente le dio miedo en el cine. La gente se asustaba con sustos bien realizados, pero no masificados, como luego sí que pasaban en muchas explotaciones que se ha hecho tanto de Insidious como de Expediente Warren, o en las diferentes secuelas de Insidious,
que ya cada una canción era peor. Las mejores la primera y la segunda, las dos dirigidas por James Wan, sobre todo la primera, la segunda me parece algo más floja, pero también es muy buena secuela. Pero ya a partir de la tercera, que la dirigió Leigh Whannell, que era amigo de James Wan, ambos eran los que hicieron el guión tanto de Saw como de Insidious. Pero que va, a partir de ahí fue a peor. La tercera ya fue muy flojita, la cuarta fue una mierda y la quinta una mierda aún más grande. O sea, fue una saga que se devaluó muy pronto. Empezó una película muy buena, la primera, la segunda una secuela también muy buena y luego ya empezó a devaluar. Pero gracias a eso seguimos con otra saga que es Expediente Warren. De hecho, que este año se ha hecho la última parte. Las dos primeras dirigidas por James Wan y las dos últimas por este director que hizo la segunda de La Monja y esta de La Llorona, que es este de Michael Chaves. Que bueno, pues se nota la diferencia de James Wan a Michael Chaves. Sí que es cierto que yo esta última no la he visto, pero sí que la anterior, Obligado por el demonio, a mí me gustó. Es inferior a las dos primeras, pero me gustó. Se notó que le puso bastante empeño y que James Wan parece que estuvo bastante detrás del proyecto porque se nota un poco su mano. Pero las mejores son la primera y la segunda. Dio lugar, aparte de una saga, a todo un spin-off de películas, o sea, un universo en la que se hicieron dos películas de La Monja, tres de Annabelle, una de La Llorona y aún pues hará más películas. Todas ellas la verdad que muy flojitas. Y la única que yo rescato, que sí que me gustó, fue Annabelle Creation, que sí que me pareció buena película. La Monja está bien, está distraída, pero no es buena película. Y La Llorona también está distraída, pero es peor aún que la de La Monja. Pero Annabelle Creation sí que me parece una buena película, aunque no llega al nivel del Expediente Warren, la primera, que es El Conjuro, y la segunda, que es El Caso Enfield. Y a mí me gusta más, un poco más, la primera, la del Conjuro, que la del Caso Enfield, que la veo más artificiosa. En la primera me parece que esos sustos que James Wan sabe recrear también, lo utiliza de manera mejor y más dosificada en la primera que en la segunda, que es un poco más Tren de la Bruja, pero también está muy bien realizada. Bueno, pues volvemos de nuevo a ese clasicismo que teníamos en Insidious, pero aún más. Aquí ya tenemos incluso ambientaciones de los años 70. Con Expediente Warren se marcó pues un auténtico homenaje a ese cine de casas encantadas, pues tipo Poltergeist, se marcó un homenaje a Amityville, a la que homenajea en la segunda película, se marcó un homenaje pues, a películas como The Haunting o La leyenda de la mansión del infierno, un cine clásico, pero comercial, pero de calidad. Volvíamos a ese cine de terror comercial de calidad. Lástima que, como pasó con Insidious, las explotaciones que se hicieron de Expediente Warren o los spin-offs de Expediente Warren no tuvieran la calidad que sí que tenían las dos primeras, y la tercera, como digo, pues ahí está, que está bien. Está chula. Yo pensaba que iba a ser una mierda y a lo mejor, como no me pareció tan mierda, pues la veo con buenos ojos, ¿no? Sin ser una gran película, pero bueno, me esperaba algo mucho peor y digo, esto está bien hecho. Ojalá la última sea así, pero las dos primeras pues son las mejores y se nota la diferencia de dirección de James Wan a Michael Chaves. Y otra saga también del siglo XXI, también esta tenemos a la Blumhouse detrás de esta saga, es la de La Purga. Tenemos las tres primeras dirigidas por James de Mónaco, luego tenemos esa que es una precuela, luego la otra que es la de México y tal, y se hizo también una serie. Bueno, ahí yo rescataría las tres primeras, las de James de Mónaco, las demás nada. Si gustándome a mí, ojo, y sé que no es la mejor, a mí la que más me gusta es la primera, porque es la que más centrada está en el terror. La primera es una home invasion y está centrada en el terror. Aparte aparece Ethan Hunt, que me parece un actor espectacular, pero como mejor me parece como más la que marca más lo que sería lo que quiere el director James de Mónaco explicar o digamos remarcar con lo que es la purga. La que me parece más purga es la segunda, la de Anarchy. La tercera también, la de Election, también es muy buena, pero la segunda a mí me parecería la mejor, pero personalmente la que más me gusta es la primera, porque ya la segunda y la tercera, y el resto de la saga, ya se vuelcan más en como una especie como de acción medio futurista, que entraría más dentro de pues, lo que serían a lo mejor películas pues, como Mad Max o 1997, Rescate en Nueva York, que también tiene algunos elementos de terror. Bueno, en la Purga, ¿por qué ha tenido el éxito que ha tenido la Purga? Bueno, pues que ha tocado un tema bastante
Y ahora que he nombrado el 1997 Rescate en Nueva York de John Carpenter, ha tomado un tema de crítica social como estos directores del cine de terror moderno estadounidenses, como pues, Carpenter, como Hooper, Romero o Craven, que tocaban muchos temas sociales. En el caso de La Purga es que qué pasaría si un día dejan que la gente pudiera hacer lo que quisiera, o sea, un día de auténtica anarquía, donde todos los delitos fueran legales. ¿Qué es lo que pasaría? Bueno, al final ya se sabe que la gente rica, todo lo que pase, a ellos no les va a afectar, porque la gente rica se pueden ir del país y volver al día siguiente, tienen unos sistemas de seguridad muy avanzados, por lo cual es muy difícil atacarles en su casa. Entonces al final va a ser como una purga, una limpieza, no de lo que es la rabia o la maldad del ser humano, como dicen de que estos padres fundadores, que son los que han creado lo del Día de la Purga, dicen, no, porque el ser humano está rabioso de lo que le pasa cada día y necesita purgarse, necesita expulsar esa rabia, y en un día en el que te dejan hacerlo todo, pues expulsas esa rabia y te limpias. Por eso el resto de año no hay delincuencia, porque bueno, no hay casi delincuencia, porque toda la delincuencia se ha quedado reducida, toda esa rabia, toda esa furia a un solo día. Pero bueno, no están contando de que la delincuencia no la trae solamente la rabia que uno pueda tener porque tenga una mala vida. Traen sobre todo pues contextos sociales, lo trae la pobreza, lo trae la marginación. Un traficante de drogas no va a dejar de traficar porque un día se haya cargado a un montón de gente, va a aprovechar ese día, como pasa en la precuela, para matar a los enemigos, y ya está. Como norma general, una persona con más o menos problemas no es un asesino a menos que sea un psicópata. Un psicópata también le viene bien el Día de la Purga, le viene bien a los psicópatas o a los que quieren realizar un ajuste de cuentas. Pero una persona normal y corriente, y eso ya se ve también en la precuela, generalmente no se tomará el día de cachondeo y no va a querer hacer nada, como mucho a lo mejor pues pegarle a alguien, que tengas manía con alguien, pues le pegas porque sabes que no te va a pasar nada ese día, y a veces ni eso. Pero también se ve como es un trasfondo para eliminar a la parte de la sociedad que bueno, que la gente poderosa, la gente de dinero, las altas corporaciones, la gente que está incluso por encima de la política, porque tenemos que entender de que los políticos en realidad son las marionetas que a su vez manejan al pueblo, pero por encima de los políticos hay alguien que los maneja a ellos. Las grandes empresas son las que lo manejan todo, la banca es la que lo maneja todo, los que tienen el dinero. ¿Quién tiene el dinero? Pues las empresas más importantes, las más poderosas, y los bancos, todos los que mueven el dinero. Y a esas grandes empresas y a esos gobiernos, ¿qué es lo que le interesa? Eliminar de la sociedad a las personas más vulnerables. Porque si tú eliminas a toda la gente pobre, te ahorras el pagar pagas, el pagar ayudas, el intentar el crear pues centros en donde tengas que alimentar o acoger o dar ayudas en casas, en propiedades, barrios que puedes ahí hacer pues zonas de lujo o incluso hoteles, y tener que haber casas subvencionadas por el gobierno para estas personas. Si eliminas la pobreza, a la gente pobre, que es a la que la gente rica no le importa, un pipino, no a todos, me estoy refiriendo a una parte de la sociedad, solo la parte más elitista, eliminas eso, es un gran ahorro que se tiene el país. Entonces aprovechar ese día de la purga, porque sabes que a nosotros no nos va a pasar nada porque vivimos en nuestras mansiones, estamos muy protegidos, o nos vamos del país o nada, a la gente rica no le pasa nada. O a la gente media, clase media alta, se puede decir, como se ve en la primera película, no pasa absolutamente nada, pero a la gente pobre sí. A la gente que está en la calle, o a la gente que en sus casas no tienen medios suficientes para proteger sus casas, para proteger sus negocios. Entonces toda esa gente puede ser eliminada. Incluso ya esto se ve mejor en la segunda parte, por eso digo que es más purga que la primera, cuando se ve realmente las costuras, se ve el asunto, lo que hay detrás, lo que hay en el trasfondo de esa purga, eliminar a la gente que es más vulnerable para, digamos, que dejar un poco, limpiar un poco el país de esa pobreza y que el país sea más rico, sea un país pues de clase media alta y de gente de poder, de gente de dinero. Entonces al final pues eso, utilizan las leyes para perjudicar siempre a la gente de la calle, a la gente pobre. Entonces también la primera película me gusta mucho porque te pone en la tesitura, ya que el protagonista, que es Ethan Hunt, que
él tiene una empresa que pone alarmas, que por supuesto él está a favor de la purga porque le viene bien para su empresa, igual que supongo yo que estarán a favor de la ocupación los que vendan alarmas, las empresas de alarmas. Pues aquí lo mismo, entonces él en su casa están a gusto, están seguros y bueno, pues eso es un bien para la sociedad porque el resto del año no hay crímenes y tal. Bueno, lo que les pasa a los demás es que les den morcillas, sobre todo si son pobres o gente marginal, porque piensan que la mayor parte de este afloramiento de violencia va a ser en los barrios marginales, como también sucede en la precuela, que luego al final ven que no es así, por eso empiezan a meter ya gente del gobierno por ahí para cargarse gente, para hacer ver de que la purga sí que es algo que funciona y que la gente lo necesita para sacar esa rabia. Pero en la primera película, cuando llega alguien, un vagabundo negro, a la casa diciendo que le están persiguiendo un grupo de pijos con máscaras y se esconde en la casa, ¿qué haces? Esos pijos quieren entrar, al final van a lograr entrar. Para salvar la vida tuya, y ya no solo tuya, la de tu familia, vas a entregar a esa pobre persona que no te ha hecho absolutamente nada y es una vida humana, vas a entregarla, joder, ahí te ponen en la tesitura de qué harías en esa situación, porque dices, bueno, ya no es que sea solo yo, estamos hablando de que tengo mujer y que tengo hijos, es la vida de toda mi familia, pero también, ¿podrías cargar con eso? Si fuera yo solo podría cargar con eso, pero es más, ¿podría yo hacer que mi familia también cargara con eso? Entregar a un inocente, a un grupo de desalmados, una persona que no ha hecho absolutamente nada. ¿Qué pasaría si yo me encontrara en el lugar de esa persona? Si un hijo mío se encontrara en el lugar de esa persona. Querría que por humanidad lo acogieran. Es aquello que nos diferencia de las bestias. O sea, todo ser humano al final vive en comunidades. Necesitamos del apoyo de los demás. Tenemos una inteligencia superior al resto de animales e instintivamente un instinto de protección hacia nuestro cuerpo y hacia nuestros seres queridos. Pero la humanidad no se tiene que perder. Las emociones y los sentimientos están ahí precisamente para que podamos convivir en armonía y para que nuestra propia especie no se extinga. Entonces, al final, cualquier especie vive en una comunidad y no se destruyen entre ellos. Las manadas de lobos, las manadas de leones, no se destruyen entre ellos porque si no al final sería un caos, se acabarían las especies. Entonces, para poder subsistir como especie y poder convivir como especie, hay una humanidad aquí que ves al prójimo como a ti mismo y dices, joder, si yo no le ayudo a él, ¿dónde ha quedado la humanidad? ¿Dónde ha quedado si yo alguna vez necesito ayuda de alguien? O sea, ya nos vamos a convertir en monstruos, en solamente la vida vale por vivirla, nos vamos a encerrar aquí y que sobreviva el que pueda, o vamos a acabar con esta barbarie, aquello que también les hace ver y cambiar la mente. Entonces es una saga que tiene también mucho trasfondo, un poco como la de Saw. Quizás a lo mejor, pues, sagas como Insidious, Expediente Warren, que buscan más generar solamente, pues, una buena película y que los espectadores pues, tengan buenos sustos y generar pues, unos buenos momentos de terror. El Destino Final, pues una distracción también, en plan muy festivalero, con estos accidentes que suceden por la muerte y tal, pero quizás Saw, aunque Saw se fue un poco al final el mensaje yendo al garete, pero tanto Saw como este de la purga tienen un mensaje bastante que llega bastante, un mensaje que dice, joder, socialmente ¿cómo veo yo, por ejemplo, lo que hace este John Kramer? ¿Realmente es justo? ¿Es injusto? Él tiene la potestad de poder juzgar a las personas y castigarlas o intentar ayudarlas a su manera si él cree que puede ayudarlas, porque en realidad puede incluso traumatizarlas. ¿Qué haría yo en el lugar de John Kramer? Porque hay algunos que sí que se lo merecen, pero ¿sería justo que fuéramos esos justicieros o esos verdugos o intentar cambiar la vida de ciertas personas? ¿Tendremos el poder de hacer eso? O si lo tuviéramos, el derecho. Y con la purga lo mismo. O sea, ¿qué pasaría si eso ocurriera? O sea, tendríamos la humanidad de no hacer daño a nadie, de acoger a alguien si necesita ayuda, o lo aceptaríamos, nos encerraríamos y nos salvaríamos nosotros y a los demás que les den morcillas. O sea, ¿dónde quedaría la humanidad si llegáramos a eso? Si nos dijeran que se va a acabar la violencia, si un día explota toda la violencia en un solo día, ¿lo aceptaríamos? O simplemente diríamos, no, intentemos ser cada día mejores y arreglar esto cada día, pero no solucionarlo de esta manera. Entonces son la verdad que sagas que al final, por supuesto, pues todo se va desgastando. Ya digo, para mí la de la purga son las 3 primeras. Luego ya todo se ha desgastado. Y en Saw, bueno, pues yo me quedaría, la primera es la que más me gusta, pero yo me quedaría hasta la tercera.
Luego las demás pues me parecen todas distraídas, o sea, no hay ninguna de estas sagas, quitando, sí, las de Insidious. Insidious la verdad es que a mí me gusta la primera y la segunda, las demás no me gustan. Destino Final, sí, la Destino Final sí que me gustan todas. Esta última incluso, aunque es flojita, también me gustó. Las de Saw también me convencen todas. Pero como gustarme, de Saw me quedo hasta la tercera. Igual que La Purga. Y La Purga sí que es verdad que a mí la precuela no me gustó. Esta última que hicieron de México tampoco. O sea... Pero bueno, pero son secuelas, sagas que están ahí y que también con el tiempo pues nos las van dejando reposar y con el tiempo pues irán haciendo otras y ahí tenemos. Yo creo que estas sagas, no creo que me haya dejado ninguna, son las más representativas del cine de terror del siglo XXI. Ah, bueno, sí, digo, me dejo alguna, la saga de Kilómetro 666, que en Latinoamérica se la conoce como la saga de Camino Sangriento. Bueno, también tenemos una explotación de lo que sería pues las colinas tienen ojos, esos caníbales, esa familia de caníbales, en vez de en un desierto, pues en un bosque, también tiene mucho rollo Viernes 13, y bueno, pues tenemos una saga que recuperó un poco ese espíritu ochentero de principio de los 80, con mucha sangre, efectos especiales prácticos. La primera es la mejor, pero es una saga que también me gustan todas. Son 6 secuelas y luego tiene como una especie de remake un tanto extraño, que la primera vez que lo vi no me convenció porque cambia mucho la temática de lo que es la original y de toda la saga, pero luego lo volví a ver con el tiempo y no está mal. No es que me llegue a convencer de todo, pero no está mal. Pero sí que es una saga que me parece que es bastante bestia, vuelves a tener esos asesinatos con esos hachazos, asesinatos súper originales, mucha sangre, a mí me gusta mucho porque son muy distraídas, las ves todas y me recuerda mucho a esos slashers de los 80, pero de la época de principio de los 80, de cuando eran sangrientos, de cuando eran slashers buenos. Entonces, ya digo, la primera es la que más me gusta, pero la segunda me gusta también un montón, la tercera también, la cuarta, la quinta, la sexta, o sea, están muy chulas. También es una saga que me parece también de las más representativas del siglo XXI y están muy chulas. Y ya está, yo creo que ya no me he dejado así ninguna en el tintero. Bueno, quería hacer un vídeo un poco diferente y se me ocurrió eso. Digo, bueno, pues secuelas cutres pero distraídas y sagas que son bastante representativas dentro del terror y el fantástico en el siglo XXI. Espero que os haya gustado el vídeo. Dentro de poco comentaré otra película. Que sois todos muy felices y hasta siempre.